Buenos días, hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Juan Carlos Miranda Bardales, de la comunidad Ven a Cristo Matrimonios. El día de hoy meditaremos en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 6, del versículo 14 al 29. La palabra del Señor dice así: La fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado entre los muertos, y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías, y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, al oír esto, decía: Ha resucitado Juan, a quien yo mandé que le cortaran la cabeza. Y es que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien él se había casado. Pues Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes, en su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey dijo entonces a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿Qué le pido? Su madre le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida a toda prisa a la sala donde estaba el rey y le hizo esta petición: Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso contrariarla. Y sin perder tiempo, envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su madre. Al enterarse, los discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, pues este día la palabra del Señor nos habla de este relato de cómo murió Juan el Bautista. La verdad, murió de una forma muy triste, todo por el odio, ¿verdad? El odio de una mujer que vivía en adulterio, como claramente lo dice la Sagrada Escritura. Y la verdad que ese odio que en estas épocas, en estas fechas que nosotros nos tocó vivir, que se sigue presentando. Este relato nos habla del amor y del odio, de la fidelidad y de la infidelidad, porque muchas veces nosotros podemos ser fieles a Dios, pero en algún momento cuando fallamos, pues le somos infieles. Muchas veces podemos amar a Jesús, pero cuando también nosotros le fallamos, ¿verdad? Y lo clavamos con algún pecado, y no un pecadito, ¿verdad? Sino un pecado, porque pecado es pecado. Nosotros también somos infieles, ¿verdad? A Él, a su amor. La palabra de Dios en este día nos habla de que ya se había extendido la fama de Jesús. Sin embargo, nos recuerda cómo muere Juan el Bautista a manos de esta joven que le pregunta a su madre: ¿qué hago, verdad? ¿Qué hago? ¿Qué le pido? Porque el rey le prometió todo lo que quisiera. Y la verdad, mis hermanos, es de que muchas veces el diablo así nos va a ofrecer, ¿verdad? En una bandeja. Nos va a ofrecer: aquí está. ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres mujeres? ¿Por qué no? También a las mujeres quieres hombres. Y lo que sea, ¿verdad? Nos va a ofrecer en una bandeja. A veces, como se presenta el pecado, ¿verdad? De una manera rica, de una manera agradable. Y nosotros tenemos esa decisión, quizá de entrar en la puerta angosta, ¿verdad? Que es la que cuesta para llegar al reino del Señor.
o en la puerta ancha, que es la puerta donde nosotros podemos entrar al pecado. La verdad, mis hermanos, es de que nosotros tenemos para elegir entre el bien o el mal. Aquí se presentan estas dos formas del amor y del odio, porque cuando yo lo meditaba, yo decía, el amor que Jesús nos tiene, ¿verdad? El amor que Juan el Bautista también le tuvo a todos sus discípulos que él tenía, el amor que Juan el Bautista le tenía a todas las personas que lo escuchaban, y el amor que también Jesús nos tiene a nosotros, le tenía a la gente de esa fecha, de esa época, cuando lo escuchaban, y el amor que nos sigue teniendo. Jesús sigue presente en nuestras vidas y Él sigue a cada momento de nuestra vida acompañándonos. La muerte de este profeta Juan el Bautista antecede también a todo lo que Jesús iba a empezar a hacer. Si se dan cuenta, Juan el Bautista llega a un momento en el que dice: no soy digno ni siquiera de desatarle las correas. En el momento que bautizó, ¿verdad?, a Jesús. La verdad, mis hermanos, es de que Juan el Bautista nos deja un ejemplo de recogimiento, nos deja un ejemplo de que nosotros debemos de ser sencillos, dóciles al llamado del Señor, porque Él fue muy obediente a Dios. Juan el Bautista se despojó de todo, como él dice que comía hierbas, ¿verdad?, del campo, como él sabía que si fallaba, ¿verdad?, él pues hasta se castigaba. Aquí se me viene a la mente la vida de un santo, Domingo Sabio, y él decía, ¿verdad?, de este jovencito: antes morir que pecar. Y yo creo que Juan el Bautista, cuando él sentía que fallaba, él venía y se castigaba de esa manera, ¿verdad?, de esa manera, comiendo sus frutos o comiendo alguna cosa, ¿verdad?, que a nosotros no nos agradaría, ¿verdad?, comerla. Entonces, mis hermanos, en este día el mensaje del Señor nos dice, ¿verdad?, de que tenemos que entender que en la vida van a haber muchas cosas que se nos van a presentar fáciles, que se nos van a presentar problemas, que se nos van a presentar tal vez pruebas, ¿verdad?, de enfermedades o en el trabajo, pero debemos de ser como Juan el Bautista. Siempre tuvo esa firmeza en Dios, esa certeza en el llamado que él tuvo, ¿verdad?, para ser ese profeta. Y nosotros estamos llamados a ser profetas. Estamos llamados a ser esos profetas en nuestras casas, principalmente, en nuestra familia, ¿verdad? También para ser profeta, quizá, mis hermanos, en el trabajo, donde nosotros podemos acercar a tantas personas a Dios. También, mis hermanos, el Señor en este día nos habla, ¿verdad?, y nos dice que cualquiera pues puede tener el llamado de servirle al Señor, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En este caso, pues también recordemos que Herodes, siendo una persona quizá pagana, pero él creía en los mensajes y le gustaban los mensajes de Juan el Bautista. Sin embargo, pues valió más una palabra por un baile, que al final terminó matando a un siervo de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando también un siervo del Señor o alguna persona entregada nos hace un mensaje o nos da alguna corrección, nosotros la despreciamos, como en este caso la despreció Herodes, prefiriendo, ¿verdad, mis hermanos?, pues tener eso del pecado, ese gusto del pecado, que en este caso pues fue ver danzar a esta muchacha. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en este día, que el Señor nos dé esa luz para seguir en sus caminos, que nos acerquemos más a Él y que cada día de nuestras vidas nosotros reconozcamos que Jesús es el único y verdadero dueño de nuestro corazón. Que el Señor cuide sus corazones y que tengan un bendecido día. Amén. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.